Dios bendiga a cada una de las personas que están escuchando esta breve reflexión sobre lo que es el pecado, los sentimientos, nuestra posición ante el pecado, amén, y nuestra posición ante los sentimientos. Vamos a hacer lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús y con un propósito. Ese propósito es ayudarnos. Pero, como dije anteriormente en otra reflexión, el consumo de este trabajo no puede y no debe ser obligatorio. Ahora bien, si usted está interesado o interesada en avanzar en un hincapié que has hecho en una caída emocional, entonces yo nos invito a que tomemos carta en este asunto escuchando. Amén. Dicho sea de paso, nada de lo pronunciado en los próximos minutos será para acusarle ni para cometer el error de condenarle, ya que nosotros no tenemos la potestad de condenar, sino nosotros mismos con nuestras acciones. ¿Me explico? Usted y yo podemos juzgar a los demás, o bien dicho, caer en ese rol, pero eso no significa que podamos condenar, porque no es lo mismo. Dios no hizo el hombre para condenarlo, así es que no escucharán ningún tipo de promoción a la condena o a juzgar en este trabajo. De eso nos vamos a encargar y a cuidar. Bueno, sin más, iniciamos. Todos nosotros sabemos que la Biblia dice del corazón que es engañoso, lo llama perverso. Yo no sé si se refiere al corazón de una persona cristiana o no cristiana. Yo solo sé que la Biblia lo dice. Además, nosotros estando aún en la iglesia, cometemos errores. Amén. En vista de que la Biblia habla del corazón de esta manera, entonces nosotros tenemos que tomar algunos cuidados y algunas reglas de vida que son las que podrán ayudarnos, porque como humanos, y como ya nos dije, los sentimientos no se dejan esperar. Como humanos que somos, podemos caer y se cae con facilidad. Se entra si quiere, pero se sale si se puede. Eso es en el área del enamoramiento entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. La Biblia recomienda que seamos prudentes. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, en vista de esto, tenemos que tener mucha cuenta, porque enamorarse no tiene que ser un pecado. Si usted está en la condición de libertad, porque si usted está casado, entonces se convierte en adulterio. Pero no vinimos a hablar de adulterio. Vinimos a hablar de los sentimientos fatídicos que nos convencen, que nos programan,
que no computan, como se dice hoy día en la calle. Esos sentimientos que nos hacen creer que si nosotros nos paramos de frente contra ellos, o va a morir la persona que recibe el rechazo por el pecado, o moriremos nosotros que estamos rechazando el pecado. No, mentira del enemigo. Como usted va a morir, voy a morir yo, es si no nos ponemos de frente al pecado a decirle no. ¿Sabe por qué? Generalmente las personas se hacen la víctima. ¿Para qué? Para jugar con nuestros sentimientos, con nuestra vida espiritual. Y cuando se daña la vida espiritual, a la física le queda ya poco tiempo para también ser dañada, si no es que ya está siendo dañada al mismo tiempo. El asunto que estamos trayendo en esta hora es muy delicado. Lo que estamos hablando le está aconteciendo a mucha gente hoy día. Lo que estamos aconsejando hoy es vida. Lo contrario de esto es muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ya nos dije que también la Biblia dice que el corazón es peligrosamente sentimental. El corazón está lleno de emociones. No todas tienen que ser malas. Pero cuando a usted le pintan pajaritos en el aire y usted, sin pasarlo por un proceso de creencia, esto es un hombre o una mujer, repito, que no estén casado. Yo estoy hablando de precisamente una persona que no esté casado, porque el casado no se puede mencionar en esto. Cuando usted quiere servirle a Dios, usted es quien decide. No pueden decidir las emociones ni los sentimientos por usted, porque ellos son en cierto orden y un orden muy alto, tipología de lo que es la carne. No todo lo que es bonito es bueno. ¿Cómo disfrazan los alimentos entre comillas? Por ejemplo, los cereales, los anuncios de los cereales se ven hermosos, mas sin embargo su contenido es dañino, altamente dañino. Entre otras cosas que se ofrecen en el mercado, en los supermercados, para nuestra supuesta salud. Y nunca fueron salud, fueron dañinos. Pero nos presentaron algo hermoso, bonito y con mucha mentira escrita. Asimismo sucede también en los lazos de pareja. Uno de los lazos más peligrosos que podría existir es ese lazo de enamoramiento. Yo tengo palabras que digo, a veces ni sé qué significan, que digo que es mejor amar que enamorarse, porque el enamoramiento es una cadena. ¿Sabía que usted y yo no hacemos uno con una persona cuando tenemos una intimidad con esa persona? ¿Sabían que se alojan en nuestros cuerpos miles de demonios? Entonces, ¿con cuántas hembras o cuántos varones estuviste? Si comenzamos a partir de aquí ya es otro tema, pero quiero anunciarlos porque son peligrosos. A veces los sentimientos, no a veces, generalmente siempre nos hacen creer que la vida no pasará, que siempre estaremos en un cuento de hada. Pero no pensamos que cuando tenemos seres que dependen de nosotros, dígase hijo,
padre anciano, quien sea, un esposo, esposa. Estos sentimientos pueden afectar con daños colaterales a nuestra familia. De una u otra manera el pecado entró. Y cuando el pecado entra, la Biblia dice que viene a matar, a hurtar. En el momento en que estamos viviendo una sensación íntima, no pensamos en esto. Pero las consecuencias son funestas. Las consecuencias son dolorosas. Tenemos y debemos tener mucha cuenta con los llamados sentimientos. Todo pasará en nuestras vidas. Lo único que debe ser sumamente importante se llama la salvación. Ninguna otra cosa por encima de la salvación. Después de la salvación puede ser importante un hijo, puede ser importante un empleo, cualquier cosa puede ser importante, mas sin embargo todas ellas pasarán. No podemos poner en riesgo ni en tela de juicio ni en tela de juicio nuestra salvación por sentimientos o deseos carnales. ¿Sabía usted que la gente tiende a hacerse la víctima para doblegar su posición ante Dios? O mejor dicho, ante el pecado. Usted tiene, por ejemplo, una posición ante el pecado y dice, yo no voy a caer en el nombre de Jesús. Pero ella o él se hacen la víctima y de esa manera procuran destruir el contexto que con tanto trabajo usted fabricó para hacerle fiel a Dios. Si usted cree que hay algo más fuerte que serle fiel a Dios en esta vida, entonces usted ya fue dominado por el infierno. Su mente fue traumatizada, su conciencia fue violada. No podemos permitir que los sentimientos, nuestro corazón nos engañe a tal punto que nuestra conciencia sea violada, que nuestra posición sea derribada. Amén. Con esto tenemos que tener cuenta, porque las consecuencias luego son funestas, como ya les dije, las consecuencias son dolorosas y afectan a más miembros de la familia. El hombre o la mujer que se deja llevar de los sentimientos, su carrera puede ser fuerte, pero no lejana. Porque el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, lo que está es preparando una telaraña para con esa telaraña atraparte para destruirte. Te va a cegar, no vas a pensar igual, no vas a actuar igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Detenernos en los caminos, detenernos. Tenemos que hablar con Dios. Con el pecado no se juega, con el pecado no se habla. Y si no, pregúntele a Eva qué fue lo que hizo cuando se puso a conversar con el enemigo de las almas, con Satanás, con el diablo, como usted lo pueda entender. Si no conversa, no le dice lo que le dijo la serpiente disfrazada. Con que eso tenemos, que tú no puedes comer de ese fruto. O sea, él quiso con pocas palabras llamar a Dios, que había dado la orden, egoísta, porque eso es lo que el enemigo hace. Usted no tiene que cargar con la vida emocional de nadie. ¿Quién es usted para hacer eso? Ese es el trabajo de Dios. Y muchas veces nosotros no estamos en la posición de ayudar emocionalmente a nadie, y mucho menos meternos en el proceso que alguien esté pasando producto de su pecado, porque ahí sí es verdad que la cosa es peligrosa. Tenemos que tener mucho cuidado, no interfiriera en la consecuencia de nadie. Hay que tener cuidado.
Porque cuando Dios marcó a alguien para que pague una consecuencia y usted y yo queremos evitar esos daños, entonces nos estamos metiendo en un serio problema. Y créame que es serio. Dicho todo esto, debo decirles que lo que estoy diciendo y compartiendo aquí es simple y llanamente lo que ya viví. Entonces, les daré el nombre de esta pequeña conferencia, reflexión, charla, como usted lo quiera llamar, y mi nombre. El tema es para que no te pase como a mí. Y les habló su hermano Julián de Dios. Pero no me marcharé sin antes decirle que reconocer nuestro pecado es la única armadura que nos puede ayudar. Reconocimos, nos alejamos, oramos, lloramos, pero ante Dios. Porque esos lazos no son fáciles. Pero debemos llorar ante Dios, no ante los hombres. No llorar por el pecado. No, si usted está en un pecado de adulterio o de fornicación o lo que sea, usted no puede llorar por dejar ese pecado. Y no, yo voy a llorar. No. Usted tiene que en el nombre de Jesús retirarse de ese pecado y punto. Porque usted tiene que ser responsable de su vida espiritual, de su familia. Usted y yo tenemos que ser responsables. Amén. Así es que analice lo dicho aquí. Vaya a la Biblia. Hay muchos lugares donde le van a hablar de lo que es esto. Bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, presento esto que acabamos de hacer. Dios de gloria. Hay mucha gente atada al pecado de adulterio. Hay mucha gente atada, Dios mío, a lo que las emociones. Hay mucha gente condicionada por el diablo que se le viste de ángel de luz. Hay mucha gente, Dios mío, que está haciéndose la víctima para destruir, Padre amado, toda ingenuidad, todas personas ingenuas, Dios mío, que aún ven el mal, ven el pecado, Dios mío, y siguen adelante porque ellos dicen que quieren ser buenos, porque ellos dicen que quieren ayudar. Dios mío, le pedimos que desarraigue toda esa malicia del diablo, Dios mío, y nos dé plena conciencia de que pecado es pecado, no importa el color que tenga, es pecado. Bendiciones.